El libro de los espíritus. Leyes morales, capítulo 6. Quinto, ley de destrucción. 1. Destrucción necesaria y destrucción abusiva. Pregunta 728. ¿La destrucción es una ley de la naturaleza? Respuesta. Precisa que todo se destruya para renacer y regenerarse. Porque lo que llamáis destrucción no es sino una transformación que se propone por objeto renovar y mejorar a los seres vivientes. Pregunta 728a. Así pues, el instinto de destrucción ¿habría sido dado a los seres vivos con miras providenciales? Respuesta. Las criaturas de Dios son los instrumentos de que Él se sirve para alcanzar sus fines. Con el propósito de alimentarse, los seres vivos se destruyen mutuamente, y esto, con el doble objetivo de mantener el equilibrio en la reproducción, la cual podría tornarse excesiva, y utilizar los despojos de la envoltura exterior. Pero lo que siempre se destruye es esta envoltura, que solo constituye el accesorio y no la parte esencial del ser pensante. La parte esencial es el principio inteligente, que es indestructible y se va elaborando en las diversas metamorfosis que experimenta. Pregunta 729. ¿Si la destrucción es necesaria para la regeneración de los seres? ¿Por qué la naturaleza les provee de medios para preservación y conservación? Respuesta. Con el objeto de que la destrucción no se produzca antes del tiempo preciso. Toda destrucción prematura obsta el desarrollo del principio inteligente. De ahí que Dios haya otorgado a cada ser la necesidad de vivir y de reproducirse. Pregunta 730. Puesto que la muerte debe conducirnos a una vida mejor, librándonos de los males de nuestra actual existencia, y por tanto aquella es más de desear que de temer, ¿por qué le tiene el hombre un horror instintivo, que hace que le tenga tanta aprensión? Respuesta. Os lo dijimos, el hombre debe tratar de prolongar su vida para cumplir con su tarea. Por eso Dios le ha concedido el instinto de conservación, y dicho instinto le sostiene en medio de las pruebas. A no ser por él, con sobrada frecuencia se dejaría llevar por el desaliento. La voz secreta que le hace rechazar la muerte le dice que todavía puede realizar algo en pro de su adelanto. Cuando un peligro se cierne sobre él, es una advertencia para que aproveche la prórroga que Dios le otorga. Pero el ingrato casi siempre da gracias a su buena estrella y no a su creador. Pregunta 731. ¿Por qué junto a los medios de conservación, ha puesto la naturaleza al mismo tiempo los agentes destructores? Respuesta. El remedio al lado de la enfermedad. Lo hemos dicho, es para mantener el equilibrio y servir de contrapeso. Pregunta 732. ¿La necesidad de destrucción es idéntica en todos los mundos? Respuesta. Se halla en relación con el estado más o menos material de cada uno de ellos, y cesa con un estado físico y moral más depurado. En los mundos más evolucionados que el vuestro las condiciones de vida son muy diferentes. Pregunta 733. ¿Siempre existirá entre los hombres en la tierra la necesidad de destrucción? Respuesta. La necesidad de destrucción se debilita en el hombre conforme el espíritu predomina sobre la materia. De ahí que veáis que el horror de la destrucción sigue el desarrollo intelectivo y moral. Pregunta 734. En su actual estado, ¿tiene el hombre un derecho de destrucción sin límites sobre los animales? Respuesta. Ese derecho se encuentra regulado por la necesidad de proveer a su alimento y a su seguridad. Jamás el abuso fue un derecho. Pregunta 735. ¿Qué pensaremos entonces de la destrucción que excede los límites de las necesidades y de la seguridad? De la caza, por ejemplo, cuando no tiene por objeto sino el placer de destruir inútilmente. Respuesta. Predominio de la bestialidad sobre la naturaleza espiritual. Toda destrucción que trasponga las fronteras de la necesidad es una violación de la ley de Dios. Los animales solo destruyen para satisfacer sus necesidades. Pero el hombre, que posee libre albedrío, lo hace sin necesidad. Tendrá que rendir cuentas por el abuso de la libertad que se le ha concedido, porque en tales casos está cediendo a sus malos instintos. Nota del traductor: según se verá, la caza denominada deportiva, así como aquella otra más funesta que solo persigue fines de lucro, no se justifican en modo alguno y podrían ponerse en el mismo nivel de barbarie que las corridas de toros y el boxeo, resabios modernos del circo romano. La caza deportiva hacía poco mal antaño,
porque solo era practicada por los considerados grandes de la tierra, esto es los reyes y los señores feudales, y con armas tan primitivas como la ballesta. La democratización de las sociedades humanas por una parte, y la introducción de la pólvora primero, y de armas cada vez más eficaces después, como el fusil provisto de mira telescópica por la otra, han traído como consecuencia la desaparición o el receso de especies animales enteras, que solo la creación de parques nacionales o reservas logró parcialmente salvar del aniquilamiento. En cuanto a la caza comercial, a ella se deben verdaderas hecatombes en especies como los elefantes, focas y ballenas, cuyo exterminio no ha sido otra cosa que una sucesión de sangrientas e inútiles carnicerías, a las que en balde intentó poner coto una legislación insuficiente y tibia. Esto ha acarreado en el equilibrio de la naturaleza una fractura que probablemente sea ya irreparable. Pregunta 736. Los pueblos que llevan hasta la exageración el escrúpulo relativo a la destrucción de animales, ¿poseen un mérito particular? Respuesta. Se trata de un exceso en un sentimiento, que de por sí es laudable, pero que se torna abusivo, y cuyo mérito se ve neutralizado por abusos de toda índole. Hay en ellos más temor supersticioso que verdadera bondad. 2. Plagas destructoras. Pregunta 737. ¿Con qué objeto castiga Dios a la humanidad con calamidades destructoras? Respuesta. Para que progrese más rápido. ¿No hemos dicho ya que la destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus, que adquieren en cada nueva vida un grado más de perfección? Hay que ver el final para evaluar los resultados. Vosotros los juzgáis solo desde vuestro punto de vista personal, y los llamáis plagas debido al perjuicio que os ocasionan. Pero tales trastornos son a menudo necesarios para acelerar el advenimiento de un orden de cosas mejor, trayendo en unos pocos años lo que hubiera demandado muchos siglos para producirse. Nota del profesor José Herculano Pires. Esta respuesta plantea de una manera muy clara el problema de los saltos en la naturaleza, al que nos referimos en nota anterior. El salto cualitativo a que alude la dialéctica marxista, y que en opinión de algunos contradice el orden evolutivo de la doctrina espírita, es la exacta expresión de ese tipo de trastornos que apresuran el desarrollo. Conforme se advertirá, el espiritismo reconoce la existencia y la necesidad de tales trastornos, pero integrados dentro del proceso general de la evolución, no admitiéndolos como una ruptura de dicho proceso. Pregunta 738. ¿No podía Dios valerse para el mejoramiento de la humanidad, de otros medios que no fuesen calamidades destructoras? Respuesta. Sí, y a diario los emplea, puesto que ha otorgado a cada cual los medios de progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. El hombre es el que no los aprovecha. Es menester que se le castigue en su orgullo y se le haga sentir su fragilidad. Pregunta 738a. Pero en medio de esos flagelos el hombre de bien perece lo mismo que el perverso. ¿Es eso justo? Respuesta. En el transcurso de su existencia, el hombre lo relaciona todo con su cuerpo. Mas después de la muerte piensa de un modo distinto. Como hemos dicho ya, la vida del cuerpo significa poco. Un siglo de vuestro mundo equivale a un relámpago en la eternidad. En consecuencia, los sufrimientos que se prolongan durante lo que vosotros llamáis algunos meses o unos cuantos días, no son nada. Se trata para vosotros de una enseñanza, y que os será de provecho en lo porvenir. El mundo real es el de los espíritus, preexistente y sobreviviente a todo. Ellos son los hijos de Dios y constituyen el objeto de toda su solicitud. Los cuerpos no son sino disfraces bajo los cuales aparecen aquellos en el mundo. En medio de las grandes calamidades que diezman a los hombres, los espíritus vienen a ser como un ejército que durante la guerra ve sus ropas gastadas, desgarradas o perdidas. El general se preocupa más por sus soldados que por los uniformes de estos. Pregunta 738b. Pero las víctimas de esas calamidades no por ello dejan de ser tales. Respuesta. Si se considera la vida conforme a lo que es, y cuán poca cosa significa con relación a lo infinito, se le concedería menos importancia. Esas víctimas tendrán en una existencia ulterior amplia compensación a sus padecimientos, si saben sobrellevarlos sin protesta. Comentario de Allan Kardec. Ya sea que la muerte llegue debido a una calamidad o por una causa ordinaria, nos es necesario morir cuando la hora de partir ha llegado.
La única diferencia estriba en que en aquellos casos se marchan un gran número de personas al mismo tiempo. Si pudiéramos elevarnos con el pensamiento, de manera de obtener una vista panorámica de la humanidad entera, esos flagelos tan terribles no nos parecerían otra cosa que tempestades pasajeras en el destino del mundo. Pregunta 739. ¿Las catástrofes destructoras reportan alguna utilidad desde el punto de vista físico, a pesar de los males que ocasionan? Respuesta. En efecto, modifican a veces el estado de una región, pero frecuentemente el bien que de ellas dimana solo es apreciado por las generaciones ulteriores. Pregunta 740. ¿Las plagas no serían asimismo para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades? Respuesta. Las plagas son pruebas que ofrecen al ser humano ocasión de ejercer su inteligencia y poner de relieve su paciencia y resignación a la voluntad de Dios, colocándolo en situación de manifestar sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo, si no está él dominado por el egoísmo. Pregunta 741. ¿Es dado al hombre conjurar las calamidades que le afligen? Respuesta. En cierto modo sí. Pero no como por regla general se entiende. Muchas calamidades son consecuencia de su propia imprevisión. A medida que va adquiriendo conocimientos y experiencia puede conjurarlas, eso es prevenirlas, si sabe descubrir sus causas. Pero entre los males que afligen a la humanidad los hay de un carácter general, que están en los designios de la providencia, y cuyo efecto cada individuo sufre en mayor o menor grado. A ese tipo de calamidades el hombre solo puede oponer su resignación a la voluntad de Dios, e incluso dichos males se ven a menudo agravados por su despreocupación. Comentario de Allan Kardec. Entre los flagelos destructores naturales e independientes del hombre, hay que incluir en primer término la peste, el hambre, las inundaciones, los fenómenos atmosféricos que destruyen los frutos de la tierra. Pero ¿acaso no ha encontrado el hombre en la ciencia, en los trabajos de mejoramiento de los suelos, en el perfeccionamiento agrícola, en la rotación de cultivos y las obras de irrigación, así como en el estudio de las condiciones higiénicas, los medios de neutralizar o por lo menos atenuar muchos desastres? Algunas comarcas asoladas otrora por terribles calamidades ¿no se preservan hoy? ¿Qué no hará pues el hombre en pro de su bienestar material cuando aprenda a sacar partido de todos los recursos de su inteligencia, y cuando al cuidado de su conservación personal sepa asociar el sentimiento de una verdadera caridad hacia sus semejantes? 3. Guerras. Pregunta 742. ¿Cuál es la causa que lleva al hombre a la guerra? Respuesta. Predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y saciedad de las pasiones. En el estado de barbarie el único derecho que los pueblos conocen es el del más fuerte. De ahí que la guerra sea para ellos un estado normal. Conforme el hombre va progresando se torna aquella menos frecuente, porque él evita las causas que la desencadenan. Y cuando el conflicto armado es necesario sabe humanizarlo. Pregunta 743. ¿La guerra desaparecerá algún día de este mundo? Respuesta. Sí. Cuando los hombres hayan comprendido la justicia y practiquen la ley de Dios. Entonces, todos los pueblos serán hermanos. Pregunta 744. ¿Qué objetivo ha tenido la providencia al hacer que la guerra sea necesaria? Respuesta. La libertad y el progreso. Pregunta 744a. Si el efecto que ha de alcanzar la guerra consiste en dar la libertad, ¿cómo se explica que a menudo tenga por finalidad y por resultado la esclavitud? Respuesta. Esclavitud momentánea para agrupar a los pueblos, a fin de hacerlos llegar más rápido. Pregunta 745. ¿Qué pensar del que desencadena la guerra en su propio beneficio? Respuesta. Ese es el verdadero culpable y necesitará muchas existencias para expiar todos los crímenes de que ha sido causante, porque responderá por cada hombre cuya muerte haya ocasionado a fin de satisfacer su ambición. 4. ¿Asesinato? Pregunta 746. ¿El asesinato es un crimen a los ojos de Dios? Respuesta. Sí. Un gran crimen. Porque el que arrebata la vida a su semejante troncha una existencia de expiación y de misión, y en ello reside el mal. Pregunta 747. ¿Siempre hay el mismo grado de culpabilidad en el asesinato?
Respuesta. Ya lo hemos dicho, Dios es justo. Juzga por la intención más que por el hecho mismo. Pregunta 748. ¿Exime Dios el homicidio en caso de legítima defensa? Respuesta. Solo la necesidad puede excusarlo. Pero si se puede preservar la propia vida sin atentar contra la del agresor, se debe hacerlo. Pregunta 749. ¿Es culpable el hombre de los homicidios que comete durante la guerra? Respuesta. No. Cuando está obligado a ello por la fuerza. Pero sí es culpable de las crueldades en que incurra, y su humanidad, en cambio, le será tenida en cuenta. Pregunta 750. A los ojos de Dios, ¿cuál es más culpable, el parricida o el infanticida? Respuesta. Los dos lo son igualmente, porque todo crimen es un crimen. Pregunta 751. ¿A qué se debe que en ciertos pueblos ya adelantados desde el punto de vista intelectual, el infanticidio figura entre las costumbres y esté consagrado por la legislación? Respuesta. El desarrollo del intelecto no trae consigo la necesidad del bien. Un espíritu superior en inteligencia puede ser al mismo tiempo malvado. Es uno que ha vivido mucho sin mejorarse. Él lo sabe. 5. Crueldad. Pregunta 752. ¿Se puede relacionar la crueldad con el instinto de destrucción? Respuesta. Es el mismo instinto de destrucción en lo que tiene de peor, porque si la destrucción constituye a veces una necesidad, la crueldad no lo es nunca. Siempre resulta de una mala índole. Pregunta 753. ¿Cuál es la razón de que la crueldad sea el carácter dominante en los pueblos primitivos? Respuesta. En los pueblos primitivos, como tú les llamas, la materia prevalece sobre el espíritu. Se entregan a los instintos de la bestia, y como quiera que no tienen otras necesidades que las de la vida del cuerpo, solo piensan en su conservación personal, y esto es lo que generalmente los torna crueles. Además, los pueblos de imperfecto desarrollo se hallan bajo el dominio de espíritus igualmente imperfectos que les son simpáticos, hasta que otros pueblos más adelantados vienen a anular o debilitar su influencia. Pregunta 754. ¿La crueldad no deriva de la ausencia de sentido moral? Respuesta. Di que el sentido moral no está desarrollado, pero no digas que se halla ausente, porque existe en principio en todos los hombres. Ese sentido moral, precisamente, es el que más tarde hace de ellos seres buenos y humanitarios. Existe también en el salvaje, pero reside en él de la misma manera que el principio del perfume que está en la flor antes que ésta se abra. Comentario de Allan Kardec. Todas las facultades existen en el hombre en estado rudimentario o latente, y se desarrollan según las circunstancias les sean más o menos propicias. El excesivo desarrollo de unas detiene o neutraliza el de otras. La sobreexcitación de los instintos materiales sofoca, si así vale decirlo, el sentido moral. Del mismo modo que el desarrollo del sentido moral va debilitando poco a poco las facultades puramente animales. Pregunta 755. ¿Cómo se explica que en el seno de la más adelantada civilización se encuentren a veces seres tan crueles como los salvajes? Respuesta. De igual manera que en un árbol cargado de buenos frutos hallamos algunos que no han alcanzado su pleno desarrollo. Estos últimos son, si así lo quieres, salvajes que solo tienen la vestimenta de la civilización, o lobos en medio de un rebaño de ovejas. Ciertos espíritus de orden inferior y muy atrasados pueden encarnar entre hombres evolucionados con la esperanza de adelantar ellos mismos. Pero si la prueba les resulta demasiado pesada, su índole primitiva predomina. Pregunta 756. ¿La sociedad de los hombres de bien será algún día expurgada de malhechores? Respuesta. La humanidad progresa. Esos hombres dominados por el instinto del mal y que están desubicados entre personas de bien irán desapareciendo paulatinamente, del modo que el mal grano se separa del bueno cuando se le tamiza. Pero para renacer con otra envoltura. Y como entonces poseerán más experiencia, comprenderán mejor el bien y el mal. Tienes un ejemplo de ello en las especies vegetales y animales que el hombre ha encontrado el modo de mejorar, desarrollando en ellas nuevas cualidades. Pues bien, solo pasadas muchas generaciones el perfeccionamiento se consuma. Es la imagen de las diversas existencias del hombre. 6. Duelo. Pregunta 757.
¿Puede ser considerado el duelo como un caso de legítima defensa? Respuesta. No. Es un homicidio y una costumbre absurda, digna de bárbaros. Con una civilización más adelantada y más moral comprenderá el hombre que el duelo es tan ridículo como aquellos combates que antaño se consideraban juicios de Dios. Pregunta 758. El duelo puede ser tenido por homicidio por parte de aquel que, conociendo su propia debilidad, está más o menos seguro de sucumbir en el lance. Respuesta. Es un suicidio. Pregunta 758a. ¿Y cuando las posibilidades de ambos contrincantes son parejas? ¿Se trata de un homicidio o de un suicidio? Respuesta. Es lo uno y lo otro. Comentario de Allan Kardec. En todos los casos, inclusive en aquel en que las posibilidades de ambos adversarios son iguales, el duelista es culpable. Primero, porque atenta fríamente y con propósito deliberado contra la vida de su semejante. Y segundo, porque expone su propia existencia inútilmente, sin provecho para nadie. Pregunta 759. ¿Cuál es el valor de lo que se denomina el pundonor en materia de duelo? Respuesta. Orgullo y vanidad, dos plagas del género humano. Pregunta 759a. Pero no hay casos en que el honor se encuentra realmente comprometido, y negarse al duelo constituiría una cobardía. Respuesta. Depende los usos y costumbres vigentes. Cada país y cada siglo tienen al respecto una manera de ver distinta. Cuando los hombres sean mejores y estén más adelantados desde el punto de vista moral, comprenderán que el verdadero pundonor se halla por encima de las pasiones terrenales y que no se repara un agravio matando o dejándose matar. Comentario de Allan Kardec. ¿Hay más grandeza y verdadero honor en confesarse culpable si no se tiene la razón, o en perdonar si se la tiene, despreciando en todos los casos los insultos que no pueden afectarnos? 7. Pena de muerte. Pregunta 760. ¿Desaparecerá algún día de la legislación humana la pena de muerte? Respuesta. La pena capital ha de desaparecer incuestionablemente, y su desaparición señalará un progreso para la humanidad. Cuando los hombres estén más esclarecidos, la pena de muerte será abolida por completo en la tierra. Los hombres no necesitarán ya ser juzgados por otros hombres. Hablo de una época que está todavía bastante lejana para vosotros. Comentario de Allan Kardec. Sin lugar a dudas, el progreso social todavía deja mucho que desear, pero seríamos injustos para con la sociedad moderna si no viéramos un progreso en las restricciones impuestas a la pena capital en los pueblos más adelantados, de acuerdo con la índole de los crímenes a que se limita su aplicación. Si comparamos las garantías que en esos mismos pueblos se esfuerza la justicia por otorgar al acusado y el trato humanitario que le dispensa, aun cuando haya sido reconocido culpable, con las prácticas vigentes en épocas que aún no están muy distantes, no podemos dejar de reconocer la senda progresiva por la que marcha la humanidad. Pregunta 761. La ley de conservación concede al hombre el derecho de preservar su propia vida. ¿No está haciendo uso de ese derecho cuando elimina de la sociedad a un miembro peligroso? Respuesta. Hay otros medios de defenderse del peligro fuera del de matar al agresor. Por otra parte, es preciso abrir al criminal la puerta del arrepentimiento y no cerrársela. Pregunta 762. Si la pena capital puede ser desterrada de las sociedades civilizadas, ¿no ha constituido una necesidad en tiempos de mayor atraso? Respuesta. Necesidad no es la palabra adecuada. El hombre cree siempre que una cosa es necesaria cuando no encuentra nada mejor. Conforme evoluciona va comprendiendo, más acertadamente lo que es justo y lo que es injusto, y repudia los excesos que en épocas de ignorancia se cometían en nombre de la justicia. Pregunta 763. ¿La restricción de los casos en que se aplica la pena de muerte es un indicio del progreso en la civilización? Respuesta. ¿Puedes ponerlo en duda? ¿No se subleva tu espíritu al leer el relato de las matanzas humanas que se hacían otrora en nombre de la justicia, y a menudo en honor a la divinidad? De las torturas que se infligían al condenado, e incluso al simple acusado a fin de arrancarle, mediante el exceso de sufrimientos, la confesión de un crimen que en muchos casos no había cometido? Pues bien, si hubieras vivido en aquellos tiempos habrías considerado todo eso muy natural, y quizás siendo juez hubieras hecho otro tanto.
Porque lo que es considerado justo en una época, parece bárbaro en otra. Solo las leyes divinas son eternas. Las humanas se modifican con el progreso. Y seguirán cambiando todavía, hasta que hayan sido puestas en armonía con las leyes divinas. Nota del profesor José Herculano Pires, definición perfecta de la concepción espírita de la moral. Los principios verdaderos de la moral son de naturaleza eterna y las costumbres de los pueblos se van modificando a lo largo de la evolución, en dirección a aquellos principios. La sociología materialista, que se ocupa tan solo de las costumbres, ha creado el falso concepto de la relatividad moral, que sin embargo está ya declinando en el pensamiento moderno. El hombre intuye cada vez más claramente las leyes divinas de la moral, en la proporción en que progresa. Sus costumbres se van depurando y su moral armoniza con esas leyes superiores. Pregunta 764. Dijo Jesús, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esas palabras no significan la consagración de la ley del talión, y la muerte que se inflige al matador ¿no constituye la aplicación de esa ley? Respuesta. Andaos con tiento. ¿Os habéis equivocado acerca de estas palabras, como respecto a otras muchas? La ley del talión es la justicia de Dios y Él la aplica. Todos vosotros sufrís a cada instante esa ley, porque sois castigados por donde habéis pecado, en esta vida o en otra. Quien haya hecho padecer a sus semejantes se hallará en una situación en que sufrirá él mismo lo que haya infligido a los demás. Tal el sentido de esas palabras de Jesús. Pero ¿no os ha dicho también, perdonad a vuestros enemigos, y no os ha enseñado que pidáis a Dios os perdone vuestras faltas como perdonáis vosotros las de los demás? Es decir, en la misma proporción en que hayáis vosotros perdonado, comprended bien esto. Pregunta 765. ¿Qué hemos de pensar de la pena capital que se aplica en nombre de Dios? Respuesta. Es tomar el lugar de Dios en la administración de la justicia. Los que obran así ponen de relieve cuán lejos se hallan de comprender a Dios, y demuestran que deben expiar todavía muchas cosas. La pena de muerte es un crimen e igualmente lo es cuando se aplica en nombre de Dios, y a los que la infligen les cabe la responsabilidad, por tratarse de otros tantos asesinatos,